El caso del incidente Dyatlov Pass es uno de esos sucesos de la vida real que parecen sacados del guión de una película, pero que aún hoy carecen de una explicación totalmente concluyente. La noche del 1 de febrero de 1959, 9 montañeros experimentados acamparon en las laderas del Monte Kolat, Shakhl, en los Montes Urales, bajo el liderazgo de Igor Dyatlov. No eran aficionados, eran jóvenes entrenados, acostumbrados a afrontar frío extremo, fuertes vientos y largas expediciones en condiciones adversas. Nada en los registros previos indicaba miedo ni ninguna señal de que algo anduviera mal. Al contrario, los diarios y las fotos muestran un grupo seguro y relajado, preparado para el desafío. Pero antes de empezar, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Durante la noche, algo sucedió. Fue algo tan urgente que obligó a todos dentro de la tienda a tomar una decisión extrema: cortar la tela desde adentro y salir inmediatamente, enfrentándose a temperaturas cercanas a los 30 grados. Dejaron atrás botas, abrigos gruesos y equipo esencial. No había tiempo para pensar, no había tiempo para prepararse, simplemente salir. Semanas después, cuando los equipos de rescate finalmente encontraron el lugar, la escena parecía inexplicable. La tienda estaba parcialmente cubierta de nieve y destrozada desde adentro hacia afuera. Las huellas indicaban que el grupo había descendido la pendiente de manera relativamente organizada, lo que sugiere que no estaban completamente aterrorizados, sino que tomaron una decisión rápida y deliberada. Esto lo hace aún más extraño, porque si hubiera sido un ataque inmediato o algo caótico, se habría esperado un desorden total, no un movimiento coordinado. Los cuerpos comenzaron a aparecer en diferentes partes de la montaña. Algunos estaban cerca de una zona boscosa, donde aparentemente intentaron encender una fogata para sobrevivir. Otros estaban dispersos a lo largo del camino de regreso a la tienda, como si hubieran intentado volver pero no hubieran podido. Muchos murieron de hipotermia, lo cual era de esperar dadas las condiciones extremas, pero algunos presentaban lesiones inexplicables. Fracturas internas graves en el cráneo y el tórax, comparables a impactos de alta energía, pero sin signos externos proporcionales. Una de las víctimas, Lyudmila Dubinina, fue hallada sin lengua y con graves lesiones faciales. Se detectaron niveles inusuales de radiación en algunas de sus prendas de vestir. Durante décadas han surgido innumerables teorías que intentan explicar lo ocurrido aquella noche. Se han mencionado experimentos militares secretos, armas desconocidas, fenómenos paranormales e incluso avistamientos de luces en el cielo. El problema es que ninguna de estas teorías podía explicar todos los elementos a la vez. Siempre había algo que no encajaba. En los últimos años, estudios más recientes han comenzado a apuntar a una explicación más plausible, basada en análisis físicos y simulaciones por computadora. La hipótesis más aceptada involucra una avalancha de placa, un tipo específico de deslizamiento de nieve que no se comporta como las avalanchas clásicas. Este tipo de avalancha puede ocurrir silenciosamente, liberando una capa compacta de nieve que ejerce una enorme presión sobre un área localizada. La tienda de campaña estaba instalada en una ladera inclinada, donde la nieve ya se había acumulado de forma inestable. Durante la noche, la combinación del viento, la pendiente y las capas de nieve pudo haber provocado el desplazamiento de esta placa. No fue una avalancha gigantesca, pero sí suficiente para ejercer presión sobre la tienda, causar daños estructurales y generar una inmediata sensación de peligro inminente. Ante esta situación, el grupo tomó una decisión de emergencia: marcharse lo más rápido posible sin perder tiempo en el equipo. Esto explica por qué abrieron la tienda desde adentro y salieron de inmediato. También explica por qué iban mal vestidos y por qué algunos sufrieron lesiones por compresión interna. Tras salir, descendieron la pendiente intentando alejarse del riesgo de otro deslizamiento de tierra. Sin embargo, al alejarse de la tienda, perdieron el acceso al equipo que les habría garantizado la supervivencia. Algunos intentaron improvisar un refugio cerca de los árboles, otros intentaron regresar, pero el frío extremo, la oscuridad y el terreno hostil lo hicieron prácticamente imposible. Aún así, esta explicación no lo resuelve todo. Todavía quedan puntos inquietantes. ¿Por qué algunos regresaron a la tienda a sabiendas del riesgo? ¿Qué causó exactamente ciertas lesiones específicas? ¿Y cómo un grupo tan experimentado terminó en una situación tan irreversible? Quizás la respuesta más inquietante sea que no hubo un solo factor, sino una reacción en cadena de acontecimientos. Un error al colocar la tienda de campaña, condiciones inestables de la nieve,
una decisión tomada bajo una presión extrema y un entorno donde cualquier error podía costar una vida. No fue algo sobrenatural, no fue un suceso imposible, fue una situación real y plausible, y sin embargo, completamente fuera de control. Y eso es precisamente lo que hace que el caso resulte tan inquietante incluso hoy en día, porque demuestra que, incluso con experiencia, preparación e inteligencia, hay ocasiones en que el entorno simplemente se impone. Lo que los rescatistas encontraron en el lugar no hizo sino aumentar la inquietud. El equipo de los montañeros estaba organizado dentro de la tienda, como si la hubieran abandonado precipitadamente, pero sin ningún intento de llevarse lo esencial para sobrevivir. Para cualquier rescatista experimentado, esto no tenía sentido. ¿Por qué 9 personas entrenadas, a temperaturas bajo cero, cortarían su propia tienda desde dentro en lugar de simplemente abrir la entrada? ¿Y por qué dejarían atrás abrigos, botas y comida, artículos que estaban literalmente a su alcance? Las huellas en la nieve indicaban que al menos 8 o 9 personas habían partido juntas, pero algo aún más extraño llamó su atención. Muchas de estas marcas eran de pies descalzos, que solo llevaban calcetines o incluso un solo zapato. El grupo descendió la pendiente hacia una zona boscosa a 1 kilómetro de distancia, y allí se encontraron los primeros cuerpos. 2 de ellos yacían bajo un gran árbol, prácticamente desnudos, con las manos magulladas como si hubieran intentado desesperadamente trepar o arrancar la corteza. Cerca de allí se veían señales de una fogata improvisada que, evidentemente, no había durado mucho. Entre el árbol y la tienda de campaña se encontraron 3 cuerpos más en la ladera. Parecían estar intentando regresar. Igor Dyatlov, Sina Kolmogorova y Rustem Slobodin cayó en distintos puntos, como si hubieran perdido fuerzas poco a poco en el camino de regreso al refugio. Slobodin tenía una fractura de cráneo, pero nada que explicara completamente su muerte más allá de la exposición al frío extremo. La búsqueda se prolongó durante semanas hasta que, en mayo, el deshielo reveló los cuerpos restantes en un barranco más profundo del bosque. Estos 4 estaban mejor vestidos, con ropas tomadas de sus compañeros fallecidos, lo que indicaba un intento de supervivencia. Pero su estado era aún más inquietante. Uno tenía el cráneo aplastado. Otro tenía el pecho comprimido con una fuerza comparable a la de un accidente de tráfico. Y una de las víctimas tenía costillas rotas, además de la ausencia de la lengua y partes del rostro. Lo más extraño es que, a pesar de este grave daño interno, casi no había signos externos proporcionales, lo que dejó incluso a los médicos sin explicación. Para colmo, algunas prendas presentaban rastros de radiación. Si bien existen posibles explicaciones, el aislamiento y la lejanía de la región hicieron que este detalle alimentara aún más las dudas. Finalmente, se recuperaron los 9 cuerpos, pero no se obtuvieron respuestas claras. ¿Por qué abandonaron la tienda? ¿Por qué algunos murieron congelados mientras que otros sufrieron traumatismos graves? ¿Y qué pudo haber causado lesiones tan específicas sin dejar marcas externas evidentes? La investigación oficial no hizo sino aumentar el misterio. 5 murieron de hipotermia, pero 4 presentaban lesiones que no se correspondían con causas simples. Los investigadores reconocieron que no podían explicar completamente lo sucedido. La ausencia de marcas externas, la falta de señales de forcejeo y la naturaleza de las lesiones hicieron que el caso fuera extremadamente inusual. Aún así, la conclusión final fue vaga. Los montañeros murieron debido a una fuerza natural desconocida e irresistible. Este final ambiguo no brindó consuelo ni a las familias ni al público. Al contrario, abrió la puerta a décadas de especulación. Comenzaron a circular informes de extrañas luces en el cielo, teorías que involucraban pruebas militares secretas, explosiones aéreas e incluso fenómenos inexplicables. Ninguna de estas hipótesis logró explicar todos los elementos a la vez, pero cada una parecía encajar en una pieza del rompecabezas. Caso Dyatlov trascendió el mero accidente. Se convirtió en un reflejo de la duda humana ante lo desconocido. Incluso con estudios modernos que sugieren causas naturales como avalanchas específicas o fenómenos extremos de viento y presión, aún existen detalles que se resisten a una explicación completa. Y es precisamente eso lo que mantiene vivo este episodio hasta el día de hoy. La sensación de que, en esa montaña, esa noche, algo sucedió. Algo que todavía no podemos comprender del todo. Tras el hallazgo de los cuerpos, el caso se cerró rápidamente. Los archivos se mantuvieron sellados. Se ordenó a los testigos que no revelaran detalles. Oficialmente, las muertes se atribuyeron a una fuerza desconocida e irresistible.
una expresión tan vaga que no hizo sino aumentar las sospechas. ¿Por qué las autoridades soviéticas dejarían el caso tan abierto a la interpretación si no hubiera algo que ocultar? Algunos incluso sugirieron que los excursionistas fueron confundidos con espías o que murieron accidentalmente durante maniobras militares y que el gobierno había ocultado la verdad. En un escenario de Guerra Fría marcado por la paranoia, no era difícil imaginar que 9 estudiantes comunes y corrientes se convirtieran en víctimas colaterales de la maquinaria del secretismo. Si bien las teorías sobre ovnis y encubrimientos militares alimentaron la imaginación, investigadores posteriores buscaron explicaciones basadas en el entorno natural de los Urales. Una hipótesis planteaba la existencia de vientos catabáticos, ráfagas repentinas y extremadamente fuertes que descienden por las laderas de las montañas a velocidades vertiginosas. Estos vientos se han registrado en regiones polares, capaces de destruir campamentos y causar la muerte de exploradores. Si una de estas ráfagas hubiera azotado el campamento Dyatlov, los excursionistas apenas habrían tenido tiempo de reaccionar, desgarrando la tienda desde dentro para evitar quedar sepultados o derrumbarse. Una teoría relacionada involucra el infrasonido, vibraciones de baja frecuencia generadas cuando el viento atraviesa las montañas. Aunque inaudible, el infrasonido puede causar mareos, náuseas y una intensa sensación de pavor. Un estudio sugirió que los excursionistas, expuestos al infrasonido generado por la forma del monte Kholat-Syakhl, es posible que entraran en pánico y huyeran durante la noche sin botas ni abrigos. Estas teorías ambientales ayudan a explicar el comportamiento aparentemente irracional, por qué montañeros experimentados abandonarían su refugio en condiciones letales, y coinciden con fenómenos meteorológicos conocidos. Sin embargo, no explican del todo las graves lesiones encontradas en algunos de los cuerpos. Un viento fuerte puede desorientar, pero no aplasta las cajas torácicas ni fractura el cráneo. En los primeros días de la investigación, las sospechas recayeron sobre los Mansi, el pueblo indígena que habitaba y cazaba en la región. ¿Acaso los excursionistas habían invadido tierras sagradas y provocado una reacción violenta? Esta teoría fue rápidamente descartada. Los Mansi participaron en la búsqueda y expresaron su pesar por la tragedia. No se encontraron señales de ataque humano, ni heridas defensivas, ni marcas de armas. Aún así, la posibilidad de un conflicto humano persistía en la imaginación de algunos. También se consideró la hipótesis de un ataque animal. Osos y lobos habitaban la región, pero no se encontraron huellas alrededor de la tienda ni de los cuerpos. Los cortes en la tienda se hicieron desde adentro hacia afuera. No eran marcas de garras ni mordeduras. La ausencia de la lengua y los ojos de Dubinina, a menudo exagerada, fue casi con toda seguridad el resultado de la descomposición natural y la acción de pequeños animales después de su muerte, y no evidencia de un ataque brutal. Lo que hizo que el incidente del paso Dyatlov fuera tan perturbador no fueron solo las muertes, sino la falta de respuestas. Cada detalle extraño, esferas luminosas, rastros de radiación, lesiones internas, partes del cuerpo faltantes, parecía exigir una explicación. Y, ante la falta de pruebas claras, las teorías llenaron ese vacío. Durante décadas, investigadores, periodistas y curiosos presentaron una hipótesis tras otra, ninguna del todo satisfactoria, y cada una dejaba lagunas que otra intentaba llenar. Si ninguna de estas teorías lo explicaba todo, ¿cuál sería la explicación definitiva? La teoría final: una avalancha de placas. Durante 60 años, la tragedia de Dyatlov permaneció entre el folclore y los archivos de casos sin resolver. Cada década trajo consigo nuevas teorías, desde ovnis hasta armas secretas, yetis y maldiciones, pero ninguna explicaba completamente los hechos. Luego, en 2019, el gobierno ruso reabrió la investigación y, en 2020, tras un análisis exhaustivo, anunció sus conclusiones. Los excursionistas fallecieron a causa de una luz de losa. A primera vista, esta respuesta decepcionó a muchos. Parecía demasiado común, demasiado simple, después de décadas de misterio y teorías extraordinarias. Pero tras esta explicación se escondía un escenario mucho más complejo y convincente, capaz de unir los detalles más extraños del caso con la implacable lógica de la naturaleza. A diferencia de las grandes avalanchas que se ven en las películas, una avalancha de placa es discreta y a menudo silenciosa. Ocurre cuando una capa compacta de nieve se desprende y se desliza ladera abajo como un solo bloque. Es como si se rompiera un cristal. La nieve se desprende a lo largo de una capa invisible y frágil, liberando un peso enorme de golpe. Para los montañeros, este tipo de avalancha es extremadamente peligrosa,
ya que se produce sin previo aviso y puede ocurrir incluso en pendientes relativamente suaves. El grupo de Dyatlov acampó en las laderas del Monte Kolat. Shackle había elegido el lugar equivocado. El 1 de febrero de 1959, montaron su tienda de campaña en una zona expuesta, justo debajo de la cima. Fue una decisión inusual. La mayoría habría acampado más abajo, protegidos por el bosque. Pero Dyatlov quería entrenar en condiciones más exigentes. Para nivelar el terreno, retiraron la nieve de la ladera, desestabilizando la estructura. Esto, sumado a una capa más débil enterrada debajo, creó las condiciones perfectas para un desastre. En ese momento, no había señales de peligro. La pendiente era de unos 30 grados, considerada el límite para las avalanchas. El grupo cenó, charló y tomó fotos mientras afuera soplaba un fuerte viento. Lo que no sabían era que el campamento se había convertido en una bomba de relojería. Durante décadas, los críticos de la teoría de la avalancha señalaron que no había señales claras cuando los rescatistas llegaron semanas después. La tienda de campaña seguía parcialmente en pie y la nieve no parecía haber sido desplazada profundamente. ¿Cómo pudo producirse una avalancha sin dejar marcas evidentes? En 2019, investigadores de la ETH Zurich reexaminaron el caso utilizando modelos avanzados de mecánica de la nieve. La conclusión fue sorprendente. Los excursionistas probablemente fueron víctimas de una avalancha de placa retardada. Dos científicos, Johann Gaume y Alexander Puzrin, creían que la física podía explicar lo sucedido. Simularon la dinámica de la nieve para comprobar si un pequeño bloque podía provocar ese resultado. El reto consistía en demostrar cómo una avalancha relativamente pequeña podía causar fracturas de cráneo y costillas sin sepultar por completo a las víctimas. Para lograrlo, utilizaron una tecnología inesperada, un software desarrollado por el equipo de animación de Disney para la película Frozen, considerado uno de los más realistas jamás creados para simular la nieve. Con estas herramientas, recrearon las condiciones de montaña de febrero de 1959. El corte que hicieron los excursionistas debilitó la nieve. Durante la noche, el viento acumuló más nieve sobre la tienda, aumentando la presión. Horas después, sin previo aviso, un trozo de nieve se desprendió y cayó directamente sobre el campamento. Debido a que fue una avalancha localizada, dejó pocas huellas. En las semanas siguientes, nuevas tormentas de nieve y vientos borraron cualquier evidencia. El impacto fue suficiente para aplastar la tienda de campaña. Es probable que algunos excursionistas sufrieran heridas graves de inmediato. Para los demás, la prioridad era escapar. Atrapados bajo la tienda de campaña derrumbada, en la oscuridad y bajo un frío extremo, cortaron la tela para poder salir. Con algunos miembros del grupo heridos y su refugio destruido, tuvieron que tomar una difícil decisión: quedarse allí o adentrarse en el bosque. Optaron por descender. Algunos partieron sin zapatos ni abrigos. Las huellas encontradas indican que no huyeron presas del pánico, sino que caminaron con cierta calma, intentando reorganizarse y sobrevivir. En el bosque, lograron encender una pequeña hoguera. Se encontraron ramas rotas, algunas de varios metros de altura, lo que indica que treparon a los árboles para recoger leña, pero la temperatura bajó hasta los 30 degrees Celsius. Sin la protección adecuada, no tenían ninguna posibilidad. Doroshenko y Krivonichenko fueron los primeros en morir de hipotermia. Otros intentaron sobrevivir quitándose la ropa. 3 de ellos, entre ellos Dyatlov, intentaron regresar a la tienda, pero fallecieron en el camino. Los 4 restantes se dirigieron a un barranco en busca de refugio. Allí, la nieve cedió de nuevo, sepultándolos bajo una pesada masa. La presión les aplastó las costillas, les fracturó el cráneo y los dejó atrapados sin posibilidad de escape. La teoría de la avalancha conecta prácticamente todas las pruebas. Huesos aplastados sin lesiones externas significativas, lo que concuerda con una presión intensa. Tienda de campaña cortada desde el interior. Ausencia de grandes marcas de avalancha, explicada por el tipo de deslizamiento de tierra y el tiempo transcurrido. Radiación en la ropa, vinculada al contacto previo con materiales contaminados. Ausencia de lengua y ojos, resultado natural de la descomposición. Incluso las luces que se vieron en el cielo pueden explicarse por las pruebas de misiles soviéticos que se estaban realizando en ese momento. Si esta teoría es tan convincente, ¿por qué tardó 60 años en ser aceptada? Parte de la respuesta reside en la psicología humana. Desde el principio, términos vagos como fuerza desconocida fomentaron la especulación. Se silenció a los testigos, se ocultaron archivos y crecieron los rumores. En este escenario, proliferaron teorías extraordinarias.
Una avalancha parecía una explicación demasiado simple. La gente se resiste a las explicaciones convencionales para los sucesos inusuales. Queremos que los misterios sigan siendo misterios. Y en la Unión Soviética, la cultura del secretismo no hizo sino reforzar las sospechas. Pero la ciencia es paciente. Con el tiempo, a medida que las teorías más fantasiosas fracasaban, la hipótesis de la avalancha fue ganando terreno, hasta que la evidencia se volvió imposible de ignorar.